Un filósofo griego de nombre Pitágoras propuso un teorema el cual afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es la misma que la suma de las áreas de los cuadrados cuyos lados son los catetos. Hola, soy Brian Hope, profesor de Physics. Bienvenido a la clase introductoria sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ha sido una herramienta muy poderosa y se utiliza en distintos campos, como en la arquitectura, carpintería, hasta incluso en el arte. Veamos los conceptos básicos más a detalle. ¿Conoces esta expresión? C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Generalmente las has visto en algún triángulo rectángulo, dominado de esta forma. ¿A qué se le llama triángulo rectángulo? Pues básicamente al triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo recto. Y ese ángulo recto también es un ángulo de 90 grados. A los lados que están a la par, cerca de este 90 grados, se le conoce como catetos. A y B son catetos. Y a C se le conoce como hipotenusa. Y sí, ya has dado. Es el teorema de Pitágoras, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Teorema de Pitágoras. Básicamente, la expresión de igualdad que me dan es que c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Eso quiere decir que el cuadrado de la hipotenusa, vamos a darle un valor, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, 5 unidades, es lo que mide c. 5 al cuadrado será igual a la suma de las áreas que están acá. 1, 2, 3. A mide 3 en este caso. 3 al cuadrado. Más b. 1, 2, 3, 4. 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Esto es igual a 3 al cuadrado es 9. Más 4 al cuadrado es 16. Si nos damos cuenta, coincide. Esto es la suma de los catetos elevado al cuadrado es igual a hipotenusa elevada al cuadrado. Si nos damos cuenta, aquí hay 9 cuadritos, acá hay 16 cuadritos, 16 unidades cuadradas, y aquí hay 25 unidades cuadradas. A eso es a lo que queremos llegar con el teorema de Pitágoras. Pero vamos a los ejemplos. Ejemplo número 1. Calcula el lado desconocido del triángulo rectángulo. En este caso, el lado desconocido es x. Y esa x, pues si nos damos cuenta, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está el ángulo de 90 grados. Acá está el ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que tanto el 15 como el 20 son catetos. Aquel que está opuesto a este ángulo es la hipotenusa. Y el teorema me dice que x al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Y hacemos la operación. X al cuadrado, 20 al cuadrado es 400. 15 al cuadrado es 225. Por lo tanto, x al cuadrado es 400 más 225 es 625. Extraigo raíz en ambos lados, la raíz y la raíz, para poder dejar a la x sola. X es igual a la raíz de 625. Recordemos que como las dimensionales que me están dando es metros, por lo tanto la respuesta la tengo que dar también en metros. X es igual a 25 metros. Y listo, ya tienes resuelto el primer ejemplo del teorema de Pitágoras. Vamos con el segundo.
Calcula el lado desconocido del triángulo rectángulo. Primer paso, identificar dónde está el ángulo de 90 grados. Los que están cerca a la par del ángulo de 90 grados son los catetos. La hipotenusa es el que está opuesto a ese ángulo. Eso quiere decir que la hipotenusa es 65. 65 elevado al cuadrado debe ser la suma de los catetos. X al cuadrado más 16 al cuadrado. Por lo tanto, tendría la operatoria de 65 al cuadrado, que me da como resultado 65 por 65, 4225. Eso es igual a x al cuadrado más. Y 16 al cuadrado, que es lo mismo que decir 16 por 16, serían 256. Esta expresión, pues recordemos que necesitamos despejar la x. 4225, trasladamos esto, menos 256 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, 4225 menos 256 me da contado 3969. Esto es x al cuadrado. Para quitar ese cuadrado, ¿qué es lo que hacíamos? Pues básicamente elevar con un radical esta situación. Por lo tanto, la raíz de 3969 me da como resultado 63 y ese es el valor de x. Bien, que habíamos dicho, como en este caso las dimensionales son milímetros, entonces el resultado lo debo dar en milímetros. X es igual a 63 milímetros. Listo, segundo ejemplo concluido. Pasemos a un tercer ejemplo para que nos vayamos ambientando al tema. Ejemplo número 3. Los lados paralelos de un trapecio rectángulo miden 13 centímetros y 19 centímetros. Los lados paralelos, recordemos que los lados paralelos son aquellos que no se tocan entre sí y tienen la misma pendiente. Y el lado oblicuo mide 10 centímetros. Eso quiere decir que acá tenemos 10. Tenemos que calcular la altura. Bien. Para esto, definimos que con la altura se forma un ángulo acá de 90 grados. Entonces, esto es lo primero. Tenemos que verificar cuánto es que mide esta parte de acá hacia acá, que es un cateto. ¿Sí? Si todo mide 19, de acá hacia acá mide 19, y de acá hacia acá mide 13, por lo tanto, esta parte de acá debería de medir 19 menos 13, que serían 6 centímetros. Bien, ahora ya tenemos nuestro triángulo rectángulo, que es el que vamos a trabajar. En este caso, H y 6 centímetros son catetos por estar cerca del ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que 10 al cuadrado debe ser igual a h al cuadrado más 6 al cuadrado. Hacemos la operatoria. 10 al cuadrado es 100. Esto es igual a h al cuadrado más 6 al cuadrado es 36. Esta expresión la trasladamos. 100 menos 36 es igual a h al cuadrado. 100 menos 33 es 64. Esto es h al cuadrado. Extraemos raíz en ambos lados.
Y entonces tenemos que la raíz de 64 es 8 y la raíz de h al cuadrado es h. Como me están pidiendo calcular la altura, bueno, la altura mide 8 centímetros. Y listo. Ese sería el resultado del ejemplo número 3. Vamos con el siguiente. En este caso, pues ya vamos a ver un poco más de conceptos. ¿A qué distancia del centro de una circunferencia de 8 centímetros de radio debe pasar una recta para que la cuerda mida 8 centímetros? Bien, recordemos que es una cuerda. Es una recta de una circunferencia que toca 2 puntos, que está dentro de esa circunferencia. Y luego tenemos el centro de la circunferencia. Recordemos que los puntos equidistantes a un punto llamado centro es la definición de una circunferencia. Y tenemos que el radio es de 8 centímetros. Eso quiere decir que tiene acá 8 centímetros. Y la cuerda debe de medir pues 8 centímetros. Como la cuerda es completa de acá hacia acá, la mitad de esa cuerda, que es la distancia que hay entre el centro y la cuerda, son 4 centímetros. Por lo tanto, obtenemos un triángulo rectángulo en donde tenemos el ángulo de 90 grados. Recordemos que el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Eso quiere decir 8 al cuadrado. Esto es igual a la suma de los catetos al cuadrado. D al cuadrado más 4 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Esto es igual a d cuadrado más 16. 64 menos 16 lo trasladamos, recordemos, 16. Esto es igual a d al cuadrado. 64 menos 16 es 48. Esto es igual a d al cuadrado. Obtenemos raíz en ambos lados y podemos hacer una simplificación de esa raíz. La raíz de 48 es como que si tuviéramos la raíz de 16 por 3. 16 por 3 es 48. Y luego esto es d. Aquí podríamos sacar la raíz. La raíz de 16 es 4. Y el 3 se queda dentro de la raíz. Esto es igual a la distancia. Podríamos dejarla de esta forma o pues obtenerlos con decimales. La raíz de 3 por 4 me da como resultado un aproximado de 6.93 centímetros. Esa es la distancia. Bien, ya sabes cómo funciona el teorema de Pitágoras y sobre todo cómo aplicarlo para resolver problemas que necesiten este concepto. Puedes ver el resto de clases que hay en el canal y para que sigas aprendiendo, descarga la app Physics, la cual te ayudará en el uso del teorema de Pitágoras y otros temas relacionados con la física. Sigue aprendiendo, es como dijo Einstein, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Hasta la siguiente clase.